Y ahora les vamos a hacer una pregunta, te la voy a hacer primero a ti, Antonio. ¿Prefieres el campo o la ciudad? ¿Un pueblo o el plena vorágine de las grandes ciudades? Hombre, yo soy de pueblo de toda la vida. Ahora me ha tocado vivir en la ciudad, pero no descarto volver al pueblo. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a hablar de este asunto porque hay una encuesta, un estudio de un portal inmobiliario que habla de que el 61% de los españoles que están buscando una vivienda se cambiarían sin pensarlo. Vamos a ver qué opinan en la calle. Yo tengo casa en entorno rural y no tengo las mismas comodidades que en el entorno de ciudad. Mucho más sano para la salud, para el bienestar personal, ¿no? O sea, hay como más equilibrio en la naturaleza, ¿no? Aquí en la ciudad hay mucha contaminación y mucho ruido. En la ciudad, en la isleta, porque lo tiene todo. No he ido nunca en un entorno rural, gracias a como hay más gente, siempre he ido ahí, sí, todo más cerca, todo mejor comunicado. Prefiero la ciudad. Por mi trabajo y por mi familia, prefiero más en la ciudad. Pues está con nosotros ya esta mañana José Gutiérrez, que es decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología. Muy buenos días. La verdad que las personas que hemos cogido nosotros en la calle son, digamos, una excepción a esa estadística que hemos visto. Un portal inmobiliario, Fotocasa, concretamente ha preguntado a las personas que estaban buscando una vivienda si preferían la ciudad o un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Y más de la mitad, holgadamente más de la mitad, un 61%, ha dicho que prefiere un pueblo. ¿Por qué? Hombre, yo creo que hay que diferenciar entre la preferencia que se destaca en esa encuesta y después posibles preguntas para profundizar ese deseo. No es lo mismo, a ver, una ciudad, una persona de Madrid, preguntarle si quiere vivir en la ciudad o en el campo, que una persona, por ejemplo, de Tenerife o de Gran Canaria, ¿no? Además que en ocasiones se suele idealizar el campo, ¿no? Si se fijan en lo que han hecho, las preguntas que han hecho en la calle, hay diferencias, se empiezan a apreciar, aunque no es representativo ni mucho menos, diferencias por edad. O sea, las personas que normalmente están activas laboralmente y tienen su trabajo, pues les cuesta quizás un poco más irse al campo, ¿no? Porque recordemos que aunque haya teletrabajo o trabajo a distancia, las conexiones muchas veces a Internet no son todo lo buenas que tendrían que ser para poder trabajar, ¿no? De todas maneras, que la vida en el campo tampoco es un chalet con una piscina, ¿no? En fin, es otra cosa, un pueblo es otra cosa, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener? Hombre, ventajas se comprobó en la pandemia, ¿no? Se puede salir más a la calle, hay menos densidad de población, hay menos contaminación. Es evidente que esas cuestiones influyen, ¿no? Pero también por contra hay muchos servicios que serán un poco más difíciles de aplicar muchas veces que en una ciudad, ¿no? Incluso a nivel bueno, por ejemplo, la juventud, temas de amistades, este tipo de cuestiones, pues es difícil, digamos así, se va al campo, ¿no? También el tema del precio es una cuestión que se ha puesto sobre la mesa en esas preguntas que se le hacían, que por cierto, Madrid y Barcelona eran los lugares donde más la ciudadanía estaba dispuesta a irse a un pueblo. Vamos a ver esos precios porque hemos preparado un gráfico para explicar las diferencias de precios entre algunas ciudades de Canarias y algunos pueblos. No sé si lo podemos... Ahí lo tenemos. Bueno, vemos que, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, ese es el precio por metro cuadrado. 2.128 euros cuesta vivir en la capital de la isla de Gran Canaria, frente a, por ejemplo, lo que nos cuesta vivir en Teror, que son 1.215 euros por metro cuadrado, o en Moya, que nos cuesta 1.028 euros por metro cuadrado. Vemos una diferencia muy grande entre la capital y las zonas rurales. Vamos a ver la situación en Tenerife, porque ahí vemos que la diferencia no es tan grande. Fíjate, incluso es más caro vivir en el pueblo del Sausal, 1.771 euros por metro cuadrado, frente a los 1.609 que nos cuesta en Santa Cruz de Tenerife o en Icod de los Vinos, que son 919 euros por metro cuadrado. Digamos que esa tendencia a pensar que vivir en un pueblo es más barato que vivir en la ciudad no siempre se cumple, que existen unas diferencias muy grandes, por ejemplo, en Gran Canaria. Evidentemente. Lo comentaban un poco la diferencia del Sausal, también hay que ver el tipo de vivienda, ¿no? El tipo de vivienda en el Sausal, pues, el suelo normalmente es más caro, el tipo de vivienda es otro diferente al de las ciudades, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo el ejemplo de Tenerife, que el hecho de que Icod de los Vinos sea más barato, ¿no? También eso tiene que ver con el problema que hay en Tenerife de circulación. Las personas que tengan que venir a trabajar a Santa Cruz de Tenerife, pues pueden pagar quizás un precio mucho más elevado, pero de alquiler o de compra, pero evidentemente se ahorran ciertos gastos y cierto tiempo, porque al final el tiempo es dinero, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente hay diferencias, son abismales, ¿no? Y si ya comparamos con Madrid o Barcelona, ya nos retiramos, ¿no? Más allá de esas ventajas que estábamos comentando que podría tener para un ciudadano trasladarse a un pueblo de menos de 10.000 habitantes, a nivel social, ¿qué podría aportar que, por ejemplo, la población se dispersara un poco más y saliera de las grandes ciudades hacia
pueblos de interior o pueblos de costa, pero de pequeño tamaño. Evidentemente supondría repoblar, ¿no? Hay muchas investigaciones acerca, por ejemplo, de la España vaciada o de incluso asociaciones de investigación que han definido términos como la Gomera vaciada, ¿no? Haciendo referencia a que una parte de la Gomera se está despoblando, pero unas partes se despueblan más todavía, ¿no? Evidentemente tiene una serie de beneficios irse a lo que es el campo. Claro, que llevamos el campo muchas veces a una cosa general, ¿no? Que a los sitios que están más despoblados. A veces tenemos que pensar que se despueblan muchas veces por cuestiones de servicio o de la vida diaria, ¿no? Y ese quizás es el mayor inconveniente que podemos tener, y sobre todo las personas que trabajan. De hecho, los nómadas digitales, todas estas cosas que están muy de moda, pues requieren de conexiones muy buenas a Internet, por ejemplo, ¿no? Cosas que en muchos lugares no existe porque no consideran prioritario invertir en una zona con una baja demanda o que no se van a poder ni cubrir los costes, ¿no? Quizás el Estado, las administraciones públicas tendrían que favorecer el ir a esos, el que esas conexiones, por ejemplo, fueran mejor, ¿no? Y hablando de conexiones digitales y conexiones viarias, ¿no? Vamos a los problemas que hay de conectividad, por ejemplo, en algunas islas como Tenerife o Gran Canaria. ¿Serían esos los inconvenientes más difíciles de salvar? Evidentemente el transporte, sobre todo, y los servicios, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, la distancia en un hospital, ¿no? Muchas veces esa cuestión es fundamental a la hora de elegir un lugar para residir y a la hora, sobre todo, de la población dispersarla. Claro, ¿cómo vamos a dispersar a la población? Habrá que priorizar, porque hay muchos pueblos de toda la península que pues, ofrecen viviendas gratuitas para ir, ¿no? Pero aún así las personas que tienen trabajo pues tendrán que desplazarse hacia su trabajo, ¿no? Entonces, según datos del Banco de España, en torno al 42% de los municipios de nuestro país está en riesgo de despoblación, a lo que llamamos la España vaciada. Son 3.403 municipios. ¿Qué podría suponer que se quedaran sin gente? Pues que básicamente desaparecieran de lo que es toda actividad económica y de mantenimiento, y que desaparecerán como muchos pueblos que han habido en Canarias que han desaparecido, que ya no son resididos por nadie reside allí. Lo que sí es verdad es que todos esos pueblos, ninguno se refiere a Canarias. En Canarias solamente un municipio que recuerdo yo ahora tiene menos de 1.000 habitantes. Entonces, en la península estamos hablando de pueblos que tienen 10, 15, 20. Lo que ocurre en Canarias es que muchos núcleos de población dentro de municipios, sí es verdad que se están despoblando y pueden desaparecer, ¿no? ¿Y tendrían esos lugares capacidad para acoger de repente al doble de su población? Sería un problema porque evidentemente tendrían más recursos, porque tener más población, pues como administración les dan más recursos, pero supone un problema de gestión, ¿no? De gestión, porque por ejemplo a la hora de sacar pues, plazas de seguridad, de policías locales y todas esas cosas, es un tiempo. No sé, conllevaría cierto desfase entre los recursos que puede ofrecer el municipio y que realmente la población venga, que es poco esperable. Porque, repito, cada vez más con la concentración en las ciudades es mayor, ¿no? Estamos hablando de que la pandemia marcó un antes y un después para muchas cosas también a este respecto. ¿Por qué? Porque básicamente en el campo, en los municipios rurales se podía salir más fácil, se podían respetar más las distancias, ¿no? Recordemos aquello cuando todo el mundo tenía un perro para sacarlo, cuando todo el mundo cogía el perro, se peleaban por el perro para sacarlo, para poder salir a la calle, ¿no? En el campo no era así, pues se pueden mantener más las distancias. De todas formas, eso es una moda que yo creo, y los datos en cierta forma, otros tipos de estudios nos dicen que va a pasar, ¿no? Va a pasar porque muchas veces nos interesa estar conectado y socializar, y esa socialización, aparte de la digital, pues la presencial también es importante para las personas, ¿no? ¿Sería un punto intermedio quizás el cambiar la estructura de las ciudades, el tipo de vivienda al que accedemos, esos pisos a lo mejor pequeños, sin un balcón? A lo mejor sería un punto a tener en cuenta, no sé. Hombre, viendo los precios, sabes que si te quieres ir al centro de la ciudad tendrás que pagar tendrás un lugar para vivir pequeñito, normalmente, y aunque tengas muchos servicios fuera de la vivienda, tienes el hándicap de que tienes ciertos problemas dentro de la vivienda de espacio. Si vas al campo sería justo lo contrario, tienes que desplazarte para ciertos servicios, claro. Pero viviendas mucho más grandes quizás y acogedoras, una familia de 3 niños o niñas y un padre y una madre o lo que sea, pues tendría que coger una vivienda de 2, 3 habitaciones. En el centro de la ciudad, pues multipliquemos los precios que estábamos viendo. Bueno, será buscar una balanza, ¿no?, entre lo que más nos conviene y a lo que podemos aspirar. Josué, muchísimas gracias, decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología. Gracias como siempre por habernos acompañado. Buenos días.